La composición química de los seres vivos se basa en justamente tener estos conceptos en mente. El primer concepto, o lo primero que tenemos que saber, es acerca de niveles de organización de la materia. ¿Cuáles son los niveles de organización de la materia? Empezamos desde las partículas subatómicas, que son electrones, protones, neutrones. Después pasamos a lo que es el siguiente nivel, el nivel de átomos. Si bien ustedes van a ver que en la tabla periódica van a ver que hay un montón de átomos, metales, no metales, un montón de tipos, los gases nobles. Los átomos, que vamos a ver que son muy abundantes en los seres vivos, ¿sí? En nosotros y en todo ser vivo, son átomos no metales, son muy pequeños y son las uniones que generan ellos o entre ellos son muy estables. Estos átomos son el CHOMS, el carbono, fíjense acá, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El CHOMS. El CHOMS forma parte del 99% de la masa celular total. O sea, es súper importantísimo. Estos átomos quiero que lo vayan viendo de una forma mucho más sencilla, no tanto como tirando la química, sino tratando de pensar y meternos en lo que es un ser vivo, ¿sí? Tratando de construir cosas. Entonces, estos átomos, ¿qué hacen? Se unen por medio de uniones químicas que pueden ser de diversos tipos, pero cuando se unen forman algo más complejo. ¿Qué cosa? Moléculas. Ahí vamos al siguiente nivel, que es el nivel de moléculas. El nivel de moléculas, vos tenés que tener en cuenta cuáles son aquellas que se definen como moléculas orgánicas y cuáles son las que son inorgánicas. Y la molécula inorgánica por excelencia será el agua, que ahora vamos a ver enseguida sus propiedades, pero es el agua, ¿sí? El agua también, chicos, es el 60% del organismo de un adulto o el 70-95% de un bebé. ¿Bien? Ahora, quiero que te metas más en esto y que vengas conmigo, ¿sí? Vas a ver que todo esto de la composición química tiene sentido, ¿sí? Esto es un mapita conceptual que te hicimos para que vayas entrando en tema, para que veas los conceptos que tenés que saber. No tenés que ser experto, no tenés que haber cursado química, no tenés que haber visto química recientemente, obvio es una buena ventaja, pero no es necesario teniendo estos conceptos de base. Esto es la base mínima que se necesita para que vos entiendas lo que sigue después. Entonces seguime, mirá, desde el nivel de átomos vos vas al nivel de moléculas. ¿Qué estás haciendo? Construyendo cosas. Estás acumulando cosas, generando elementos más grandes. Después del nivel de moléculas, pasamos a un siguiente nivel. Moléculas, te puedo decir un montón de moléculas, por ejemplo, aminoácidos, anótalo, nucleótidos, anótalo, monosacáridos, anótalo, y también tenés ácidos grasos, anótalos. Son moléculas orgánicas muy, pero muy importantes. Pasado ese nivel molecular, ¿qué vas a hacer? Y bueno, vas a juntar un montón de moléculas, quizás un montón de aminoácidos, unirlos. No quiero que seas experto en química, quiero que me entiendas esto. Lo que vas a hacer es unirlas. ¿Y qué vas a hacer? Y tenés un montón, un conglomerado de moléculas. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a unir por medio de enlaces químicos que tenés que conocer. Por ejemplo, la molécula que les nombré recién, el aminoácido, voy a unir uno con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. ¿Y qué tengo? Una cadena de aminoácidos. Algo grande. ¿Qué es eso? Una macromolécula. Macro. Grande. Si ya la palabra te lo dice. Y ya vamos a un siguiente nivel, el nivel de macromolécula. ¿Cómo están formadas las macromoléculas entonces? Conjunto de moléculas. Ejemplo, una proteína. Las proteínas están formadas por miles o por muchos, depende, ¿no? Muchos, miles, pueden ser muchos o unos pocos aminoácidos,
¿sí? Que son moléculas. ¿Qué otras macromoléculas tenemos? Bueno, tenemos los glúcidos o hidratos de carbono, carbohidrato, como los conozcas, que ya lo vamos a ir estudiando en diferentes videos. Pero también es una macromolécula. Ah, ¿pero qué significa eso? Bueno, que es un conjunto de cosas, es un conjunto de moléculas, llamadas monosacáridos. Anótalo. Ah, o sea que esas moléculas están formadas por átomos a su vez. Sí, obvio. ¿Bien? Entonces, paso de un nivel de átomos a nivel molecular, a nivel de macromoléculas, y agarro macromoléculas, las que te di como ejemplo. Proteínas, glúcidos, te doy otro ejemplo, proteínas, glúcidos, y agarro una macromolécula como el ADN y los uno todos. O quizás no, quizás agarro proteínas y el ADN. ¿Y qué hago con eso? Y bueno, por ejemplo, en cada uno de esos chiquititos que vos tenés ahí, esa célula, ¿sí? Esa pequeña unidad estructural de todo ser vivo que es parte de nosotros, ahí vas a tener una macromolécula que es el ADN, información genética, y otra macromolécula que es una proteína, histona, se llama histona. Tenés dos cosas grandes, dos macromoléculas. ¿Y qué haces? ¿Cómo se llaman? Se unen las dos y ¿qué tenés? Agregado macromolecular o complejo macromolecular. Claro, es cada vez más grande. Y a ver, ¿y si agarro moléculas como lípidos, agarro glúcidos, agarro proteínas? Quiero que observen cómo voy construyendo cosas. ¿Se lo imaginan? Y agarro todas esas moléculas y macromoléculas y ¿sabéis qué tengo? Una célula. O sea que todo esto tiene sentido, chicos. Esta materia se trata de la célula. Entonces, generar macromoléculas y unir un conjunto de macromoléculas termina formando una primera cara de la célula. Por ejemplo, la membrana plasmática, que la limita. Y si tiene más elementos chiquititos, bueno, organelas, núcleo, todo lo que vamos a ver en otro video. ¿Sí? Nivel de células. Y conjunto de células más sustancia, ¿qué tenés? Tejidos. ¿Qué tejido? Bueno, células nerviosas, neuronas van a formar el tejido nervioso. Células que te tapizan las cavidades. ¿Cómo cavidades? Claro, cavidades. Tu tubo digestivo es una cavidad. Tu sistema respiratorio es una cavidad, ¿o no? Sistema urinario son cavidades, ¿o no? Y bueno, como son cavidades, por ahí tienen que estar cubiertas por un grupo de células que forman tejidos. Conjunto de células, tejidos. ¿Qué tejido? Tejido epitelial. Epitelios. Recubren cavidades, revisten cavidades. También la piel. Y busca más tejidos. ¿Qué otros tejidos conoces? Búscalo y te leo en los comentarios. Entonces, conjunto de tejidos. Este conjunto de tejidos me va a formar los órganos. Y mi corazón, por ejemplo, el tejido muscular, ya te lo nombré, el corazón, ¿sí? Que es una cavidad, es un órgano, el corazón, los grandes vasos, todo eso me va a formar el sistema, un sistema de órganos, siguiente nivel. Y ese sistema de órganos se va a unir con otro sistema de órganos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Juntate un cerebro, juntate una médula espinal, juntate un tronco encefálico. Bueno, juntate todo eso y ¿qué tenés? Un sistema nervioso. Ah, pero vos solo tenés un sistema nervioso nada más, ¿o qué más tenés? Y yo tengo también mi sistema respiratorio. Bueno, juntate todos los órganos del sistema respiratorio. ¿Sí? Una laringe. Juntate un bronquio, ¿bien? Una tráquea, bronquios, pulmones. ¿Qué es eso? Órganos. Organizado de una forma específica. ¿Generando qué cosa? Sistema de órganos. Y ese conjunto de sistemas de órganos, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, ¿qué hago? Genera conjunto de sistemas, por fin, ahora sí, un individuo. Vos. Individuo. Y ese individuo con un montón de gente que tenemos. Población. En un mismo lugar, población. Y acá, sinceramente, chicos, no me entró, pero conjunto de poblaciones tenemos comunidad. De diferentes poblaciones, comunidad. Conjunto de comunidad más naturaleza. Tenemos ecosistema. Después tenemos bioma y biosfera, que ya sería el mundo entero. Ahora, uno siempre piensa en lo visible, ¿no? Cuando llega al individuo y piensa que, bueno, sí, yo soy un individuo, mi compañero, todo lo que yo veo, mi perro, mi gato es un individuo. Está bien. Pero te cuento
que no. Hay microorganismos, hay células que ya siendo una sola, no necesariamente tienen que ser muchas y formar tejidos y órganos y pasar por todo este nivel para llegar a individuo. Hay células que son una, que no llegan a ningún nivel de estos, sino que están ahí simplemente, ¿sí? Llegan al nivel de células, nada más. Nivel celular, no pasan por el nivel de tejido tisular. Llegan ahí. A ver, está bien, un individuo, uno se imagina a los animales, se imagina a nosotros. Las plantas también son individuos, ¿sí? Porque también tienen tejidos, también tienen órganos, chicos, también tienen ovarios. En serio. Bueno, no, mentira. Algunos parásitos tienen ovarios, posta. Algunas plantas tienen reproducción sexual, asexual, ¿sí? Tienen órganos sexuales, ¿bien? Posta. Entonces, uno piensa ahí en individuo, pero de nuevo, vuelvo a repetir esta parte. Igual podés volver el video. Pero hay individuos que son células, chicos, que no tienen que pasar por el nivel de tejido, órgano, sistema de órgano, conjunto de sistema de órgano para ser individuos. Hay individuos que son una célula. Son los organismos unicelulares. ¿Quién? Una bacteria. ¿Una bacteria ya es un individuo? Sí. Es un organismo unicelular, que tiene vida libre generalmente. Unicelular, una célula. No necesita estar compuesto por miles de células para ser un ser vivo. En el caso de los organismos pluricelulares, lo que tienen miles de células, sí, obvio, para formar tejidos, órganos, sistemas. Sistema de órganos, conjunto de sistemas, individuo, ¿no? Bueno, acá ya dividimos los dos tipos, ¿no? Organismos uni y pluricelulares. Búscate ejemplos. Vamos a otro concepto importante de la composición química de los seres vivos, que tenés que saber. Estas son cosas que no podés no saber. Entonces, son cosas que te van a tomar, que son importantes en esta materia. Bueno, vamos a una de las moléculas que yo les conté, que es una molécula inorgánica. Una molécula que no tiene el CHOMS. No es orgánica. Hacete la filita. Moléculas orgánicas, para allá, te lo dicto. Monosacárido, aminoácidos, nucleótidos. ¿Y qué más tenés? Ácidos grasos. Te nombré 4 muy importantes. Orgánicas, chau. Bueno, hay una molécula inorgánica que es el agua. El agua. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de nuevo? ¿Por qué hablamos de química en biología? ¿Por qué tengo que fumarme la parte química si yo estoy viendo biología? Y bueno, mirate vos, mírame a mí. Yo soy 60% de agua. Tiene todo el sentido del mundo que yo conozca qué hay dentro de mí. No mires la química, no mires la química como algo, un ente abstracto que no existe, no. Es la composición de tu organismo, tuya. El agua tiene muchas propiedades, ¿sí? El agua, acá por ejemplo, si la ves en esta parte, el agua H2O está formada por 2 hidrógenos, un oxígeno, por estos 3 átomos. Bueno, esta molécula de agua, que es una molécula inorgánica muy abundante en todo ser vivo, lo que tenés que saber son sus características, sus propiedades químicas. El agua, siempre la parte que uno dice, ¡ay, qué aburrido, qué horrible! Bueno, la idea es que no, ¿sí? La idea de este canal de YouTube es que no sea fea la materia, es que sea linda, ¿sí? La idea de este canal es ayudarles a que vean la materia que realmente es muy linda. El agua. ¿Cuáles son las características? Una de ellas, la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión interna del agua es la unión entre moléculas de agua. Unión entre moléculas de agua. Ay, bueno, sí. Mira, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez viste que el agua se rompe? ¿Se rompe el agua? No. ¿Por qué no se rompe el agua? Justamente el agua no se rompe porque tiene una alta cohesión interna. Y está dada por su capacidad de poder unirse con otras moléculas de agua, de poder formar
puentes de hidrógeno entre ellas, ¿sí? Uniones débiles que ahí vamos a charlar, que se llaman puentes de hidrógeno entre moléculas. Una molécula de agua puede unirse con 4 a la vez y puede seguir uniéndose más. Y hacer que esté justamente, ¿no? Que esté toda perfecta y que no se rompa. No existe eso. Gracias a la cohesión. ¿Bien? Primer punto. ¿Qué otro punto? Adhesión. La adhesión dice acá, unión del agua con otra molécula polar. Otra cosa aburrida, uno dice así. No. A ver, imagínate esto. Perdón, Junior, te voy a hacer un ejemplo. Imagínate que yo ahora a Junior le tiro un vaso de agua en la cara. Y Junior venía de correr una maratón. Le gusta correr, por ejemplo, ¿no? Y venía de correr una maratón. O a vos, venís de correr y te tiro un vaso de agua en la cara. Bueno, primero te enojas, pero segundo, ¿qué pasa? En segundo lugar, después de enojarte, lo que te pasaría es que el agua, ¿sí? El agua, como tiene esta composición, miren, 2 hidrógenos con carga positiva, un oxígeno con carga negativa, el agua es una molécula que está compuesta por un átomo muy electronegativo, que es el oxígeno, y 2 que son muy positivos, que son positivos en realidad, que son los 2 hidrógenos. ¿Bien? Eso hace que la molécula de agua tenga un dipolo. Dos polos. Parte negativa, positiva. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con el vasito de agua que te tiro? Bueno, tiene que ver con que el agua, al tener esa estructura, puede unirse a través de esas cargas que te mostré, puede unirse por sus cargas a las sales que hay en la piel. Por ejemplo, vos cuando transpirás hay ciertas sales, ¿sí?, que justamente en la transpiración están, o en la misma piel. Entonces el agua se adhiere a ellas, gracias a eso, ¿no? Gracias a la carga que tiene. Entonces, adhesión es la unión del agua con otras moléculas que también tengan polaridad, tengan un átomo muy electronegativo, ¿sí? Como por ejemplo las sales. Bueno, unión de una molécula de agua con otra molécula polar. Después tenés otra característica, que es la alta tensión superficial. Alta tensión superficial. ¿Viste por ejemplo, ¿no?, el Atlántico? Ya me fui por allá, ¿no? Bueno, imagínate eso, ¿no? Imagínate que tenés todo el agua ahí y hay hielo ahí. Si vos rompes algo, ¿viste en las películas? Rompes ahí el hielo, ¿qué pasa? Abajo está lleno de agua, ¿sí? En lo profundo. Pero arriba hay una capa de hielo. Es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se congeló toda el agua entera? Si hace un frío horrible. No sé, depende, ¿no? Pero hace muchísimo frío y el agua de arriba se congela en la superficie, pero abajo no. Abajo en lo profundo hay agua. ¿Qué onda? ¿Por qué? Bueno, por las características del agua, ¿sí? Porque el agua tiene alta tensión superficial. Va de nuevo, gracias a que se puede unir a través de sus uniones puente hidrógeno, ¿sí? Con miles de moléculas de agua, puede cristalizarse y formar esa capa. Y te cuento, como dato curioso, que eso le sirve como aislante a los seres vivos que están abajo. ¿Bien? Bueno, capilaridad. Y uno dice, capilaridad, ¿cómo capilaridad? La capilaridad es la capacidad del agua, gracias a la adhesión y la cohesión, gracias a esas dos cosas, a que se puede adherir a moléculas polares y gracias a que está unida entre ellas mismas, ¿sí?, la molécula de agua, puede ascender, esto te lo van a tomar, ojo, lo recontra preguntan siempre. Bueno, la capilaridad es que el agua puede ascender por ciertos lugares muy estrechos. Y uno dice, sí, bueno, asciende, y siempre está el ejemplo de la plantita. Pero ¿y tu sangre cómo hace? ¿Tu sangre que está acá, que te pinchás el dedo y te sale sangre, qué pasó? Bueno, la sangre está formada por agua. Y justamente agua, iones, proteínas, células, bueno, la cuestión, tenés agua también, ¿sí?, en la sangre. Ahora, cuando la sangre pasa por todos nuestros vasos sanguíneos, ¿sí?, tiene que pasar un montón de tubitos estrechos. Bueno, esa capacidad que tiene el agua es gracias a que está bien unida, tiene una cohesión,
y gracias a que se puede adherir, ¿sí?, a otras moléculas polares. Adhesión. Y esa capacidad se llama capilaridad. Ahí está. Ahora, vamos a otra. Otra característica del agua es el calor específico. Alto calor específico. Energía para aumentar, vamos a leerlo juntos. Dale, mirá. Alto calor específico. Energía para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, o sea, aumenta la temperatura. ¿Miraste como yo? Bueno, a ver, ¿qué significa? Alto calor específico de energía para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Y alto calor de vaporización dice termorregulador. Ahora, uno dice, ay, ¿por qué tengo que saber esto? Bueno, mirá, lo de alto calor específico, lo que hace el agua es aumentar la temperatura, ¿sí? Y eso a nosotros que estamos compuestos por 60% de agua, chicos, acuérdense, tenemos muchísima cantidad de agua aparte de nuestro organismo. Necesitamos el agua para vivir, o sea, no es para menos el agua, chicos, ¿sí? No es para menos. Entonces, como vos necesitas el agua para vivir, tenés que saber qué propiedades tiene. Y una de las propiedades es el alto calor específico. ¿Qué es? Justamente es que el agua, ¿sí?, puede aumentar la temperatura. Fíjense, alto calor específico, energía para aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. El agua puede absorber ese calor, aumentando su temperatura. Y es buenísimo, porque nosotros, los seres vivos, tenemos una temperatura que tenemos que mantener. ¿Bien? Alto calor de vaporización. Esto va al mismo concepto. Me lleva al mismo concepto. En este caso, tiene que ver más que nada, no con la capacidad del agua de poder absorber el calor, de poder aumentar la temperatura, mejor dicho, sino con la capacidad del agua de poder absorber calor. A ver, te lo muestro como otro ejemplo. Volvés de, no sé, a ver qué te gusta, de fútbol, en algunos casos, o volvés de bailar, a ver si te gusta como yo, bailar, o volvés, no sé, de hacer algún deporte, o simplemente de trabajar como loco, como loca, corriendo, caminando para todos lados. Y estás súper cansado, ¿no? Te viniste corriendo, transpirás, súper transpirado. ¿Qué haces? ¿Te vas a tu cama a dormir directamente así todo mojado con la transpiración? ¿O te vas y te pegas una duchita? Porque, no sé, estás súper rojo, imagínate eso, ¿no? Estás rojo y súper transpirado. ¿Te vas a la cama o te vas a la ducha? Y te vas a la ducha. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a la ducha? Bueno, espero que ya tu respuesta esté ahí. Esté en tu mente, ¿no? Uno dice, bueno, Lorena, ¿cómo me vas a preguntar para qué me voy a duchar? Es obvio, me hace calor, estoy transpirando, me quiero bañar. ¿Por qué hacemos eso? Justamente porque el agua, cuando nos damos la ducha y estamos súper transpirados con mucho calor, al darnos una ducha, el agua tiene capacidad de absorber ese calor que yo tengo. Absorbe calor. ¿Sí? El agua tiene entonces la capacidad de absorber calor. Y eso hace que vos salgas de la duchita, todo fresquito. Ahora, si entendiste esto lo podés entender. Imagínate poner la pava. Pones la pava con agua y el agua empieza a llegar a un punto de ebullición, ¿no? Que tiene alto punto de ebullición. Y después cambia a un punto de vaporización, alto calor de vaporización, se evapora. ¿Qué hizo? Absorbió el calor que le estabas poniendo. El agua absorbe calor. De ahí viene esta función, alto calor de vaporización. ¿Sí? Y eso nos ayuda un montón a nosotros, esa propiedad del agua de absorber calor. Nos recontra ayuda, chicos, función termorreguladora. ¿Bien? Ahora, ¿y cómo los dice en sí la química? ¿Cómo lo define? Más aburrido, porque química más aburrido. Bueno, ¿cómo lo define?
Perdón, los profes de química. ¿Cómo lo define la química? Alto calor de vaporización lo define como calor requerido para que un líquido cambie a gas. ¿Sí? Pero bueno, ya lo aplicamos en nosotros. Alto calor de fusión, ¿qué significa? Es el calor para que un sólido, para que el hielo se te convierta en agua, ¿no? Bueno, calor para que un sólido pase a líquido. Tiene un alto punto de fusión. ¿Se dice eso? Alto calor de fusión. ¿Qué más tenemos? Ya nos queda poquito. Su polaridad la hace un buen solvente. Solvente, sí, solvente universal. Es recorte importante, ¿sí? Hubieron investigadores que invirtieron mucho tiempo de su vida en ver cómo el agua se ioniza, cómo el agua hace para separarse. Estudiaron el equilibrio del agua, de separación del agua. No, en serio. Bueno, pero gracias a eso, chicos, un montón de fórmulas y todo, lo que hicieron fue descubrir, que el agua es un solvente universal, es muy importante, y que también puede participar en esto, ¿no? La regulación del pH. ¿Por qué? Porque el agua, al estar formado de esta forma, miren, H2O, 2 hidrógenos, 1 oxígeno, ¿sí? Ahí está. Cuando se separa, ¿qué pasa? Te queda hidronio, que es el oxígeno con el hidrógeno, ahí está, y te queda protones, ¿sí? Ahí está. Se vio que cuando el agua se disocia en dos, cuando el agua se disocia, se separa, si vos ves que tenés mayor cantidad de oxidrilos en un lugar, se dice que ese medio es básico, tiene un pH básico, alcalino. Si vos ves que en un lugar de la célula, por ejemplo, ¿no? O en un lugar de tu organismo, por ejemplo en la sangre, tenés mayor cantidad de protones, mayor cantidad de hidrógenos que están ahí, le vamos a llamar protones. Vas a ver que tenés mayor cantidad, decimos que el pH es ácido, ¿sí? Bueno, entonces el agua es un solvente muy importante, solvente universal. Ahora, después se puede ionizar, claro, justamente va con este mismo concepto, ¿sí? Puede separarse las cargas que tiene, negativa, positiva, se puede ionizar, eso. Y además es una molécula polar. ¿Qué significa polar? Uno dice, ay, polar, no polar, que eso me vuelve loco. Bueno, significa que tiene algo que es recontra negativo, que tiene una nube de electrones que lo recontra tapa, que es el oxígeno, y un hidrógeno que tiene solamente un protón, una carga positiva. ¿Bien? O sea que tiene una diferencia muy importante de electronegatividad. Y eso hace que esa diferencia que tiene, hace que sea polar. Súmale también que la molécula, esta molécula que está acá, el agua, al tener dos cargas positivas, positivo, positivo, se repele. Positivo, negativo, siempre el bueno se quiere ir con el malo, ¿no? Bueno, positivo, negativo se atrae. ¿Qué pasó? Tiene una asimetría, ¿no? Es una molécula polar asimétrica. Listo, con eso agua, ya está. Ya está. ¿Pasó? ¿Pasó el trago amargo? Bueno, otro concepto de química de los seres vivos recontra importante es esto, ¿no? De la polaridad. Así que lo voy a dejar un poquito para el último, así descansan un poquito esta parte. Vamos a lo fácil. Conceptos. Monómero, polímero, ¿qué es eso? ¿Qué es un monómero? ¿Qué es un polímero? Mira esto. Mono significa uno. Poli significa muchos. Monómero es una cosa, unidad. Una cosa, ¿qué cosa? No sé, algo, una cosa. Un libro de muchos, bueno, es uno solo, uno. Es una unidad el monómero. Es una parte de algo, una parte. Y polímero, poli significa muchos, muchas unidades. Bueno, polímero.
Y ponele que hay algo intermedio, sí, siempre hay algo gris. En biología, chicos, una cosa muy importante, anótenla siempre, de ahora y para siempre. En biología no existe el blanco y negro. ¿Sí? El siempre, nunca, olvídense. Blanco, negro no hay. Acá hay un gris. Así que algún gris hay. ¿Hay monómero? Sí. ¿Hay polímero? Sí. Monómero, una unidad. Polímero, no sé, más de 10 unidades. Más de 10 unidades está bien. ¿Y cuál sería el que está entre medio? Bueno, las pocas, las que son poquitas. ¿Sí? Pueden ser 2, pueden ser 2 a 10. Pocas. ¿Cómo se llama? Oligo, en vez de decir pocos digo oligómero. ¿Sí? ¿Qué es eso? Definiciones que tenés que incorporar en esta materia. Bien, que la vamos a ir incorporando en cada biomolécula. Listo, ya está. Ya tenemos nivel de organización, el agua, monómeros versus polímero. Y ahora nos vamos a otro concepto más. Grupos funcionales. Los grupos funcionales, anotá, los grupos funcionales, ¿viste esas personas que cuando están ahí, viste que hay personas que son re apagadas cuando te invitan a una fiesta o algo, están así con cara de traste, no sé. Bueno, cara de pocos amigos, perdón, así. Bueno. Y no da ni ganas de hablarle. Y hay otras personas que como que están ahí súper que quieren charlar, que esto, que lo otro, ¿no? Y bueno, te dan ganas de charlar con esa persona. Bueno, imagínate eso, ¿no? Llega una fiesta, están todos así, aburridos. Llega una fiesta, una persona súper hiperactiva que quiere charlar, que pregunta todo. ¿Qué pasó con esa persona? Esa persona llegó, parece que cayó bien al grupo, que estaban todos aburridos, y cambió a ese grupo de personas. ¿Sí? ¿Cambió qué cosa? Cambió su estado de ánimo, no cambió la persona. Cambió el estado de ánimo de las personas, ¿no? Bueno, imagínate esto, lo mismo, pero con los grupos funcionales. Un grupo funcional son un conjunto de átomos, imagínate esa persona alegre, bueno, conjunto de átomos, que cuando está presente en una molécula, o sea, en otro conjunto de átomos, le va a dar una propiedad química a esa molécula. ¿Quiénes son esos grupos funcionales? Son un montón, pero acá te puse algunos como ejemplo, ¿sí? Hay más que a medida que vayamos viendo las biomoléculas, los vas a ir viendo presentes. Mira, aquí tenés al grupo metilo. Metilo. Perdón, Laura. Metilo. Metilo. Bueno, no, metilo. Perdón, fue mala mía. Metilo, grupo metilo, CH3. Es un grupo metilo, es un grupo funcional. Después tenemos el grupo amino, es NH2, ¿sí? No pasa nada si te olvidas del CH2R y toda la fórmula que dibujé ahí, pero acordate del NH2, acordate de eso. Metilo, acordate del CH3. Amino, acordate del N, el nitrógeno con los dos hidrógenos. Puede tener dos, puede tener un hidrógeno, puede tener 3 hidrógenos. Se llama grupo amino. Amino, ¿sí? Grupo amino. Amino, che. No, en serio. Las bases tienden a aceptar protones, ¿sí? El grupo amino se vio que se comporta, digamos, como un grupo funcional que es básico, funciona como base. Acepta protones, ¿sí? Tranqui, de pH tenés que saber las características que te estoy diciendo, nada más. Fíjate que te voy hablando un poquito de cada cosa, pero no tenés que sacar el pH de una célula o el pH de tal cosa, no, eso no es biología. Bueno, volvamos acá. Carbonilo. ¿Qué es el grupo carbonilo? El grupo carbonilo lo vamos a ver presente en los glúcidos. Me olvidé de decirles. El amino está en las proteínas, lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, el grupo carbonilo, CO, no importa si no te acordás del RCH2, bueno, pero CO, carbono-oxígeno, este suele estar en los segundos carbonos de los azúcares. Este grupo carbonilo es una cetona.
¿sí? Cetona. Bien, no es getona. Cetona. Junior me mira con una cara, ay Dios. No es getona, es cetona. Cetona. ¿Bien? CO. Cetona. Y después tenés otra que también es carbonilo, también es del mismo grupo, pero se llama aldehído. No lo anoté, porque les dije que había más. Aldehído. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí está. Ahora ya no te llamas cetona, ya no sos getona, ya no sos cetona, ahora sos aldehído. Uy, bueno, ahí está, aldehído. COH en los azúcares y está en los primeros carbonos. Bueno, después que tenés el alcohol, el hidroxilo, OH. Después tenés el carboxilo, que suele funcionar como un ácido recontra importante, te cede protones, es re importante las proteínas. Carboxilo, proteínas, ácidos grasos. Bueno, el carboxilo, COOH. No, no es el carbonilo, no es el aldehído, no pienses eso, porque siempre te confundís. No, COH, fíjate que tiene solo un oxígeno. Ese es el aldehído. El carboxilo tiene 2 oxígenos. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Después tenés la amida, que es este. El éter, ROR, el oxígeno como un puente. Y bueno, y tenés muchos más que ya lo vamos a ir viendo en las diferentes biomoléculas. Míralo con amor, ¿sí? Míralo como esa persona que viene a alegrarte la fiesta, ¿sí? Esos son los grupos funcionales. Ahora, ¿qué más tenés que saber de la composición química de los seres vivos? Bueno, tenés que saber también, ahora te hablo de polaridad, acerca de las uniones químicas. ¿Qué uniones encontrás en esta hermosa y bella materia? Bueno, las uniones químicas, vos tenés las que son débiles y las que son fuertes. Tenés ¿viste esos puentes que no sabes si te vas a caer o qué? Bueno, esas son las uniones débiles. Las uniones fuertes, justamente, son fuertes porque, no sé, el puente que está bien firme, no sé cómo sería. ¿Qué puente te acordás? La mayoría que está acá ni idea. Bueno, entonces, las uniones débiles son 3 tipos. Son tres, chicos. 3. No te olvides, 3. Fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, uniones puentes de hidrógeno. 3. No la vamos a hablar hoy, sí la vamos a hablar en otro video. Pero sábete ahora que son uniones débiles. ¿Sí? Uniones fuertes. ¿Cuáles son las uniones fuertes? Aquellas que quieren ser un gas noble. Bueno, no, en serio. ¿Se acuerdan en química que hay que completar la famosa estructura de Lewis o regla del octeto, donde se comparten los electrones? Bueno, a eso se las llaman uniones covalentes, uniones fuertes. Para nosotros acá en biología, fuerte. Bien, unión fuerte, covalente. Bien, listo, uniones químicas. Esto lo vamos a ir trabajando en las diferentes biomoléculas, en otros videos, ¿sí? Suscríbete. Bueno, sigue porque vamos a seguir subiendo videos, chicos. Bueno, miren, vamos a otro concepto, polar versus no polar. Polar versus no polar. Esa palabrita la van a usar mucho, chicos, mucho, muchísimo en esta materia. ¿Ese es polar o no polar? Te lo van a preguntar seguro en el examen. ¿Es polar o no es polar? ¿Qué onda? Es un concepto bastante complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más tirado a la biología y lo más fácil posible. Lo que es una molécula polar, cuando hablamos de una molécula polar, estamos hablando de una molécula que tiene enlaces polares. ¿Qué me dice Lorena? ¿Me estás cargando? Bueno, pará. Una molécula polar genera enlaces polares que no se cancelan. Ahora lo vamos a entender. Enlaces polares que no se cancelan por su geometría. También por su geometría, perdón. Así caracterizamos a una molécula polar. Y uno dice, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo me doy cuenta que es polar entonces? ¿No me dijiste nada? Bueno, ahora te digo, mirá. Vamos a ir con ejemplos, que ahí te va a quedar mucho mejor. Esto con mi grupo de alumnos, sí, con mi grupo de alumnos de nuestros cursos privados, hemos trabajado 2 clases seguidas con esto. Estuvimos ahí a full con este concepto. Así que bueno, también va dedicado para ustedes. Mi corazón está acá.
Estoy jodiendo. Cortamos, ¿no? Mejor eso. No, mentira. No, chicos, esto va dedicado para ustedes. También. Miren, polar versus no polar. A ver, vamos con ejemplos, ¿sí? Y después vemos de nuevo esto. Esto, por ejemplo, es una molécula. H2. 2 hidrógenos. ¿Qué es eso? Son 2 hidrógenos, son 2 átomos. Claro, 2 átomos que forman moléculas. ¿Sí? Primer nivel, partícula subatómica, electrones, protones, neutrones, te lo dije antes. ¿Qué forman? Átomos. Y los átomos cuando se unen, ¿qué forman? Moléculas. Acá está. Tengo 2 átomos, hidrógeno y hidrógeno, que tengo una molécula. Pero esas moléculas se tuvieron que haber unido. Tendrían que haberse unido antes. ¿Cómo hicieron? H2, estos 2 hidrógenos. Bueno, estos 2 hidrógenos se unen porque comparten electrones, ¿sí? Es una unión fuerte, covalente. ¿Está bien? Ahora, búscalo, no sé, googlealo o fíjate en el librito del secundario, donde tengas. Googlealo, que es lo más fácil. Fíjate una tabla periódica. Poné tabla periódica. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? ¿Ya tenés la tabla periódica? Pausá el video y poné tabla periódica. Ya está. Yo quiero creer que ya la tenés ahí. Bueno, esa cosa que ves ahí con forma de H, esa es la tabla periódica. ¿Sí? Son todos los átomos que tenés ahí. Ahora, vas a ver que al medio de esa tabla periódica te señala qué hay en cada cosa, ¿no? De cada uno de esos cuadraditos. Y hay un punto que te marca electronegatividad. ¿Bien? Electronegatividad. Ahora, en el caso de los hidrógenos, para que veas que no te miento, fíjate en esa tabla. En el caso de los hidrógenos, ¿sí? Esto, paréntesis, esto es para que me entiendas, no para que lo sepas como eso es para química, ¿sí? Esto es para que me entiendas. Mira, en el caso de los hidrógenos, bracito atrás, bueno, en el caso de los hidrógenos, ellos tienen la electronegatividad, necesito que me enfoques acá, Yu. O sea, full, Junior, por favor. Ahí está. Aquí. En el caso de los hidrógenos, ahí está. Perfecto. Ahí está. En el caso de los hidrógenos, fíjate la electronegatividad, ya te habrás fijado seguro. Vos tenés que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. ¿Sí? Su electronegatividad. Los electrones que tiene. Son 2,1. ¡Ay! ¿Por qué un átomo tiene electrones? ¡Claro! Nivel de organización de la materia. Partícula subatómica, electrones, protones, neutrones. ¿Qué forman? Nivel de átomos. O sea, es lógico que un átomo tenga electrones. ¡Dale! Está formado por partículas subatómicas. Ah, ahí está. Bueno, mirá. Entonces, este tiene electronegatividad 2,1 cada uno. Si la restas te da 0. ¿No tienen diferencia de electronegatividad? Igual a 0. No hay una diferencia de electronegatividad. Entonces esta molécula es no polar. No es polar. Generó un enlace no polar. ¿Sí? Ahí está. ¿Bien? La diferencia de electronegatividad es igual a 0. Es un enlace covalente, porque comparten electrones, pero no polar. Vamos a otro ejemplo no polar. El dióxido de carbono. Cuando vos respirás, absorbes nitrógeno, oxígeno, gases. ¿Sí? Esperamos que no sea monóxido de carbono, pero absorbes gases, entre ellos el oxígeno. Y cuando exhalas, liberás gases también, pero liberás CO2, dióxido de carbono, se llama así. ¿Bien? Este dióxido de carbono es un gas. Es muy importante en nuestro organismo, claro, obvio, si lo estás liberando, ¿de dónde sale? Bueno, ahora después vamos a ver de dónde sale, pero lo liberamos. ¿Sí? Sale de nuestras células. Miren, ¿cómo está formado? 2 oxígenos, CO2, un carbono y 2 oxígenos. Ahí está. ¿Qué es eso? 3 átomos. ¿Qué están formando? Una molécula. Es una molécula. Bueno, esta molécula de dióxido de carbono, ¿qué hace? Este dióxido de carbono tiene
por ejemplo, se va a unir, tiene uniones que se llaman covalentes, ¿sí? Porque comparten electrones, pero el oxígeno, mirá la tablita que tenés ahí de machete, bueno, el oxígeno tiene la electronegatividad de 3,5, el carbono 2,5 y el oxígeno de nuevo 3,5. ¿Bien? Esto para que lo entiendas, ¿sí? Yo necesito que entiendas, no que sepas la electronegatividad del átomo. ¿Bien? Bueno, mira, 3,5 menos 2,5 me da 1. 2,5 y acá de nuevo, ¿no? Resto esto, me da 1. Resto el otro, me da 1. Son lo mismo, 1, 1. Me da el mismo resultado. La electronegatividad es 1,0, me da lo mismo. ¿Sí? ¿Y acá qué es? Es una molécula, es un enlace no polar, comparten electrones, es covalente, pero la electronegatividad no varía, no hay una diferencia de electronegatividad. Vos que estás ahí, espero que me estés viendo porque sos mi alumno. Si sos mi alumno, me tenés que estar viendo acá porque te dije que te iba a hacer el video. Bueno, nosotros hablamos muchísimo de esto, muchísimo. Yo les conté, tiene que tener una enorme diferencia de electronegatividad para ser polar, y yo te contaba eso y vos estabas como, ay Lore, pero esto, ¿qué me toman? ¿Qué me toman? Bueno, mirá esto. ¿Ves una diferencia de electronegatividad acá? Y vos también, que me estás viendo acá de nuevo, ¿hay una diferencia acá? Yo veo un 1 y un 1. ¿Es distinto esto? No hay diferencia. Entonces, esto hace que sea no polar. No hay diferencia de electronegatividad. Sumale que cuando lo ves es derecho, es simétrica la molécula. La geometría me ayuda mucho a entenderlo, ¿sí? En química lo van a ver mejor, pero conceptos básicos tienen que traerse ustedes acá, ¿sí? Entonces, la geometría me ayuda mucho a saber que el dióxido de carbono es una molécula no polar, ¿sí? Listo. Y así, porque no hay diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Ahora, vamos a las que sí son polares. Las que sí son polares porque existe una diferencia de electronegatividad. ¿Bien? Eso es lo que vos tenés que saber. Son polares porque existe un átomo muy electronegativo presente, el FON. ¿Te suena? Flúor, oxígeno, nitrógeno, FON. No me gustaba, por eso digo FON. Bueno, son átomos recontra electronegativos. Si vos te fijas, son muy electronegativos. Ellos suelen formar puentes de hidrógenos con el hidrógeno, justamente. Pero ellos suelen formar uniones con otros átomos y generar moléculas polares. Generalmente, ¿no? Cuando están presentes. Ahora, vamos con esto, vamos acá. Vamos con el agua. El agua está formada por un átomo que es muy electronegativo, parte del FON que les conté. Flúor, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, ahí está. Es recontra electronegativo. Su electronegatividad es de 3,5, bueno, y tiene los hidrógenos de 2,1. Réstalo, 2,1 menos 3,5 te da 1,4. Acá lo mismo, ¿sí? Entonces fíjate que aquí hay un átomo recontra electronegativo, muy electronegativo. ¿Bien? ¿Quién? El oxígeno. 3,5 a diferencia de 2,1. Es una diferencia abismal, chicos, de electronegatividad. ¿Sí? Eso hace que la electronegatividad, en este caso, sí me dé una molécula que sea totalmente asimétrica. Pero fíjate que acá no me doy cuenta con la diferencia de electronegatividad. Con la resta, fíjate que me dio lo mismo, 1,4 y 1,4. Lorena, me dijiste recién que si eran iguales, era no polar. Sí, pero mirá la geometría de la molécula. Eso también te ayuda. A ver, primero tenés un átomo muy electronegativo, el oxígeno. Segundo, me doy cuenta que es polar porque este cuadrito que tenés acá te va a ayudar. Es genial. Si la diferencia de electronegatividad está por acá, es 0, no hay diferencia, el tipo de enlace que se genera es no polar. Covalente no polar. La situación de los electrones es igual, comparten los mismos electrones. Ahora, si tenés como diferencia de electronegatividad 0,4, el enlace es covalente polar y hay una desigual compartición de electrones.
Pero si tenés 1,8, el enlace ya es iónico y ya hay transferencia de electrones. Ahora, el agua estaría entre medio de estas dos, ¿no? Entonces, ¿es polar? Sí, es polar. Pero no me doy cuenta por el enlace. Me doy cuenta por la geometría. Bien, fíjense, positivo, 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 se repele. Y positivo a su vez se atrae con el negativo. Hace que el agua sea asimétrica. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo, el ácido clorhídrico. Con esto cierro. Es polar, ¿por qué? Mira, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 menos el cloro, que es 3,0, te da 0,9. Hay una diferencia grande de electronegatividad. Una parte es re negativa, otra más positiva. Hay un dipolo, una diferencia de electronegatividad. Parte negativa, positiva. Y te da 0,9, ¿no? Esto es polar. Está por acá. Es covalente polar. ¿Sí? Por allá, la segunda parte. Es covalente polar. ¿Bien? Y es una molécula polar. Ahora, esto entendelo. ¿Sí? Entenderlo es buenísimo. Espero que lo hayas entendido. Si no lo entendiste, comentame. De todas formas, comentame las dudas que te queden, ¿sí? De todas formas, no te van a preguntar ni te van a pedir la electronegatividad de los átomos en biología. Bien, no te asustes. No te asustes con esto. Sí, el entendimiento, el razonamiento de esto, el concepto de esto. Bien, porque de nada sirve que vos ahora memorices, el más electronegativo y listo, y no entiendas de qué se trata eso, porque te vas a olvidar. Si vos lo entendés, va a ser más fácil que lo memorices y te acuerdes. Bien, entonces, sobre esto polar y no polar, vamos a trabajar en las diferentes biomoléculas. Vamos a volver sobre estos conceptos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las moléculas polares y cuáles son las no polares. Las vamos a ver en los otros videos, ¿sí? Pero por ahora quédate con todos estos que son los conceptos de la composición química de los seres vivos. Todo lo importante que tenés que saber ahora, que tenés que entender ahora también.